Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 29 de diciembre, es viernes y última jornada de negociación de los mercados de renta variable de este ejercicio de 2023. Una jornada que sin lugar a dudas va a venir marcada por el poco volumen de negociación propio de estas fechas y que llega además después de haber vivido una jornada en Wall Street donde veíamos ese signo mixto en la sesión donde el S&P 500 avanzaba hasta los 4.783, pero sigue peleando por alcanzar un nuevo máximo histórico con caídas timidísimas en ese Nasdaq disparado. Este ejercicio que sí ha batido su propia marca histórica y por supuesto muy pendientes de lo que vayan a hacer los mercados en esta última jornada de negociación de 2023, una jornada que viene además escrita, como decimos, precedida por esa estela del mercado americano y que apunta a que Europa, los futuros del DAX, dicen que quieren empezar a cotizar en terreno positivo con subidas del 0,15%. Por supuesto, los inversores van a estar pendientes, aún así, de cada una de las grandes referencias que escriben la crónica de la mañana y por supuesto el gran protagonismo sigue puesto en los grandes conflictos internacionales y por supuesto con la mirada puesta en ese flujo marítimo en el Mar Rojo donde tras desatarse hace varias semanas los ataques hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán contra los buques y las navieras, suspendiendo el tráfico por allí, se está trabajando de forma intensiva por parte de Estados Unidos para que las navieras vuelvan a retomar sus circuitos y sus rutas por ese Mar Rojo, vía clave del comercio mundial y que precisamente al rehuir esas vías se están alargando las rutas y encareciendo el precio de los fletes. Llamamiento de Estados Unidos a volver a navegar a esas aguas mientras seguimos asistiendo a ese escenario de conflicto en Oriente Medio donde Israel persiste e intensifica sus ataques en Gaza y donde las autoridades gazatíes están denunciando de nuevo el aumento de las víctimas civiles, además después de haber llevado a cabo ataques en una de las grandes ciudades del sur como Jan Yunis y también ataques contra campamentos en el centro de Gaza denunciados por la media luna roja palestina y el llamamiento por parte del ministro de Defensa israelí de que el objetivo es desmantelar Hamas y que van a seguir haciéndolo y demostrar esa perseverancia y determinación. Es un escenario en el que sigue preocupando cómo aumentan el número de episodios y de focos de tensión, lo que hace temer esa expansión del conflicto temida desde los primeros momentos y que de hecho en las últimas horas entre los incidentes registrados como destaca como Estados Unidos ha derribado incluso un dron y un misil balístico en el sur del Mar Rojo que habrían sido disparados por esos hutíes, en el que se cuenta ya como ese ataque número 22 contra el transporte marítimo que sigue despertando la gran atención internacional. Pero por supuesto, junto con el conflicto en Oriente Medio, seguimos muy pendientes de cómo la crónica internacional, la crónica de la geopolítica y la geoestrategia sigue con el foco de atención en Argentina, donde hemos asistido a una nueva jornada de movilización convocatoria de los sindicatos en protesta contra ese decreto del gobierno de Javier Milei con más de 300 reformas para desregular la economía y que ante la poca visibilidad de resultados inmediatos lleva de hecho a uno de los sindicatos mayoritarios a convocar una huelga general contra Milei que tendría lugar el próximo 24 de enero. Por supuesto, grandes asuntos que escriben la actualidad del día y también esa geopolítica, geoestrategia que nos hace mirar al cielo, a las estrellas y a esa carrera espacial que enfrentan ahora Estados Unidos y China. De hecho, en las últimas horas hemos visto como SpaceX ha lanzado esa nave espacial secreta de Estados Unidos, SX-37B, en su séptima misión, de la que no se conoce evidentemente el propósito, y a una altitud sin precedentes. Un lanzamiento que llega
tras varios retrasos, 2 semanas de retrasos, y además 2 semanas después de que China lanzase ese avión espacial robot de China conocido como Xianlong o Dragón Divino en su tercera misión en órbita desde 2020 y acrecentando la rivalidad entre Estados Unidos y China. Pero si miramos a Estados Unidos, la mirada ya está puesta en este 2024, donde comienza la contienda electoral de cara a las presidenciales, y el que fuera presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, vuelve a ver un obstáculo en el camino al ver que Maine también quiere dejar fuera de esas presidenciales a Donald Trump en las primarias presidenciales del año que viene. Son los grandes asuntos de esta mañana del 29 de diciembre. Asuntos que sin lugar a dudas, como decimos, se van escribiendo con las grandes tensiones que se viven en el tablero internacional y la mirada puesta en el Mar Rojo. Estados Unidos está intentando garantizar a las empresas navieras un paso seguro a través del Mar Rojo y del Canal de Suez, pese a esos ataques que no dejan de producirse de mano de los hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán. El jueves, el destructor USS Mason ha derribado un misil y un dron sin que hubiese daños materiales o heridos. Sin embargo, esto no parece convencer a las compañías de transporte marítimo. La mitad de ellas evita esa ruta por su peligrosidad y prefieren rodear África, lo que supone incurrir en mayores tiempos y costos. A.P. Møller-Mærsk, la segunda empresa de transportes de contenedores del mundo, ha confirmado en las últimas horas que va a reanudar los viajes por el Mar Rojo en cuanto sea operativamente posible. Pero también advertía de que la compañía no dudaría en cambiar de opinión, de recular en esta vuelta al Mar Rojo, si no se garantiza la seguridad de sus buques y sus empleados. Y entre tanto, las fuerzas israelíes siguen intensificando su ofensiva para derribar y aniquilar a Hamás en Gaza. En las últimas horas han atacado de manera a áreas del centro y sur de la Franja de Gaza, donde los residentes esperan esa renovada ofensiva terrestre en áreas repletas de decenas de miles de palestinos ya desplazados por la guerra entre Israel y Hamás, que arrancaba tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre de los terroristas de Hamás contra Israel. Al caer la noche de este jueves, un ataque aéreo israelí contra una casa en la ciudad sureña de Han Yunis se ha cobrado la vida de 8 palestinos, según los responsables de salud gazatíes. 3 palestinos además han fallecido y 6 heridos en un ataque con misiles israelíes contra una casa en el campamento de Maghazi, en el centro de Gaza, según ha informado la Media Luna Roja palestina. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha reiterado que la misión busca desmantelar a Hamás para que ya no tenga capacidades militares y de gobierno, en una conferencia de prensa en la que ha hablado sobre las operaciones en Khan Yunis. Asegura que se les va a pedir que demuestren perseverancia y determinación y que así lo harán. Y en medio de los ataques israelíes, los terroristas también están instando a intensificar las operaciones y los enfrentamientos con los que califica como enemigos sionistas. Todo mientras vemos cómo el conflicto parece extenderse, en particular cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacan esos buques comerciales que les venimos contando en el Mar Rojo para mostrar su apoyo a Hamás. El jueves, el ejército estadounidense, como les venimos contando, ha derribado un dron y un misil balístico en el sur del Mar Rojo que fueron disparados por los hutíes en el intento de ese 22º, el ataque número 22 contra el transporte marítimo internacional desde el 19 de octubre. No ha habido daños a ninguno de los 18 barcos en el área, ni se han reportado heridos, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos en X. Y en el tablero internacional, importante el diagnóstico que acaban de poner sobre la mesa los expertos, los analistas, mirando el impacto de las sanciones occidentales a Rusia por su guerra en Ucrania, que el próximo 24 de febrero cumplirá 2 años. Las sanciones de Estados Unidos de Occidente representan así un obstáculo importante para los planes de Rusia de aumentar las exportaciones de gas natural licuado marítimo, un movimiento con el que tratan de compensar la disminución de esas exportaciones de gas
vía gasoducto a Europa, mientras aumentan las expectativas de ese retraso en esos proyectos emblemáticos. Según los analistas citados por Reuters, el cuarto mayor productor de gas natural licuado del mundo, después de Estados Unidos, Qatar y Australia, es decir, Rusia, tiene la ambición de aumentar su participación en el mercado global alrededor de una quinta parte desde el 8% actual, triplicando su producción a más de 100 millones de toneladas métricas para 2030-2035. Sin embargo, el éxito al desviar las exportaciones de petróleo a China o a India, que iban a Europa, no está teniendo el mismo resultado en ese gas natural licuado, y ese impacto, por tanto, es más severo por el aumento relativamente pequeño de buques cisterna que puedan transportar ese gas natural licuado, y a la falta de Rusia del acceso a la tecnología y a la financiación. En Rusia, que busca redirigir esas ventas de gas a China, el segundo mayor consumidor de energía del mundo, después de Estados Unidos. Importante, como les venimos contando, porque los equipos de SpaceX han logrado lanzar esta noche el avión espacial militar más secreto, que mayor aura de secretismo despierta, es clasificado como X-37B en su séptima misión, la nave más secreta de los Estados Unidos, que ha partido en la primera misión en un cohete capaz de enviarlo a la órbita más alta que nunca, la altitud que hasta ahora no han cobrado. El lanzamiento se ha producido tras más de 2 semanas de salidas en falso y retrasos atribuidos al mal tiempo y a los problemas técnicos, pero también es importante en el marco de la carrera espacial, 2 semanas después de que el avión espacial robot de China, ese Shenlong, ese dragón divino, fuera lanzado en su tercera misión a la órbita desde 2020, añadiendo un nuevo giro en esta creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en el espacio. El enorme cohete Falcon Heavy de SpaceX ha sido el que ha llevado a cabo el lanzamiento de esa nave espacial para el ejército estadounidense, que llevará a cabo investigaciones de vanguardia. La nave despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA a las 8 de la hora de Miami, transportando ese avión espacial sin tripulación y que funciona de forma autónoma, como decíamos, a altitudes sin precedentes. Se retransmitía en vivo, en directo, en el sitio web de SpaceX, aunque, como decimos, no está claro el destino exacto del avión espacial. Importante, por supuesto, como les venimos contando en la crónica internacional, lo que estamos viviendo en Argentina. Nueva jornada de protestas en el país apenas 18 días después de que Javier Milei asumiera el poder, y en el que las calles se han llenado de ciudadanos en protesta por las más de 300 reformas que buscan desregular la economía. Nuevas movilizaciones, segunda jornada consecutiva, y en el que además el sindicato mayoritario de Argentina llama a una huelga general contra Milei, una huelga que sitúa el próximo 24 de enero y una concentración frente al Congreso de la Nación en protesta por las reformas impulsadas por Javier Milei, y que, sin lugar a dudas, está centrando en la actualidad de este país, que ya está en las calles en protestas por esas reformas económicas prometidas y en medio de las críticas a Javier Milei. Y la mirada también puesta en Estados Unidos, porque el estado de Maine también deja a Donald Trump fuera de las primarias presidenciales en 2024. Es lo que dicta el fallo de Shenna Billows, la máxima autoridad electoral de Maine, que confirma que el exjefe de la Casa Blanca aún puede apelar la decisión. El expresidente, recordemos, está librando una batalla para postularse nuevamente al cargo y se enfrenta a decenas de demandas en todo el país bajo la sección tercera de la 14ª enmienda, que dice que una persona que juró apoyar la Constitución y luego participó en una insurrección no es elegible para ocupar el sillón presidencial. Por su parte, la oficina de Trump tacha de falsos los argumentos y considera que se trata de una decisión política y un intento de robo electoral. Y antes de terminar, importante la mirada puesta en lo que va a pasar aquí en España esta mañana. Vamos a conocer el nombre del nuevo ministro de Economía, que va a sustituir en el cargo a Nadia Calviño, que en pocos días cambiará el sillón del ministerio por el de la presidencia del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Su marcha da lugar a una nueva crisis de gobierno en la que ya se barajan nombres como Gonzalo García Andrés, actual secretario de Estado de Economía, o Carlos Cuerpo, secretario de Estado del Tesoro, ambos de perfil técnico y gestores de los fondos europeos. En cuanto a la vicepresidencia primera, que también deja vacante Calviño, suenan nombres como María Jesús Montero o Teresa Rivera.
Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.